farmacocinética, les mencionaba, así que no pueden grabar, ¿ya? Cuando les hablaba de farmacocinética, les mencionaba que el fármaco necesita pasar por la parte digestiva para absorberse, para ir después al hígado, para metabolizarse, para distribuir el cuerpo y hacer su efecto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Los que son primera clase, al inicio ya les hablé un poquito, ¿no?, de cómo funciona ese proceso, pero en la próxima clase teórica volveremos a rever. Si le doy por si acaso un fármaco a un paciente, a ver, por si acaso no me tengo tomando esos medicamentos, están vencidos, cuidadinho que se estén intoxicando ahí por bobeira. Ok. Quiero que ustedes intenten ver aquí abajo donde está la fecha de vencimiento. Le paso a uno, le paso al otro, eso se va más para allá, esto va dividiéndose. Vean y vayan pasando entre ustedes para que puedan ver. Yo lo devuelvo. Pasando allá también. Ahí. Vayan viendo y intenten localizar la fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿4 ¿Ok? ¿Consiguieron mirar? ¿Encontrar? Algunos que ustedes puedan ver. Aquí entra el primer error que un médico puede cometer, o que una doctorita de la farmacia puede cometer. A ver si esto. Fui a farmacia y compré solamente una tableta, o compré 9. Normalmente ese grupo de fármacos, ¿alguien tiene un parecido con este? ¿Ya? Ahí viene 10. Ya, si se dan cuenta, viene 5 de un lado, 5 del otro. Si yo le prescribo 9 tabletas, ¿qué fármaco es ese? ¿Ah? Omeprazol, ya. Si les prescribo 9 tabletas, lo que va a pasar es que me van a cortar y van a sacar una, ¿me entendieron? Y solo se queda un pedacito acá, o en casa, a veces la mamá nos da medicamento y sobra, entonces guarda, ¿sí o no? Y cuando sobra y guarda, a veces usted te queda con la parte que no tiene fecha de vencimiento y no tiene el nombre del fármaco incluso. Esos fármacos no sirven. No se arriesgue a tomar un medicamento vencido, ¿ok? ¿Por qué? Después que pasa algo de 3 meses, el fármaco no tiene efecto ninguno. Si el fármaco vencería hoy, ya, si el fármaco vencería hoy, a cada día que pasa, él va perdiendo su poder, va perdiendo su eficiencia. ¿Entienden esto? Y llega un momento que el fármaco torna-se dañino al cuerpo. En vez de hacer bien, va a hacer malo. ¿Cómo se llamaba la frase de Anita? ¿No leían ustedes? ¿No? Primo, ¿no quiere? Ah, sí, nos dijo. ¿De Anita, no ve? ¿De la cantante? No era Anita. David Guetta, eso. Ya. Eso, de David Guetta, ¿no? ¿Y qué decía, primo, no quiere? Primero no hacer daño, ¿ya? Y incluso hay un juramento de David Guetta. Cuando ustedes terminen su universidad, voy a hacer un juramento de David Guetta allá, para decir, ahora soy médico. Entonces, si usted me tiene un fármaco vencido, un fármaco que no debe ser utilizado, no lo use, por si acaso. Otra cosa, cuando voy a comprar un medicamento, cuando voy a recetar un medicamento, yo tengo tabletas, comprimidos, vayan pasando para los que no tienen, tenga también. ¿Qué falta? ¿Quién no tiene ninguna? Vaya pasando por ahí, todos tienen que tener uno para que pueda ser más fácil. ¿Tienen, no? ¿Todos tienen? ¿Ya? ¿Tienes? Ok. Quiero que se fijen en su medicamento, cuál es la presentación. Por ejemplo, el mío me dice cápsulas. Hay unos que son tabletas, otros que son comprimidos, otros son gotas, otros son comprimidos recubiertos. Normalmente una caja de medicamento viene acá. Ese me dice marestesia, ahí abajo, ahí abajo me dice 75, después viene un otro nombrecito más abajo, y después me dice vía oral, y me dice 2 cápsulas. Los que tienen solamente cosita acá,
Fíjense, por ejemplo, ese me dice loratadina, uso adulto y pediátrico, y no dice si es cápsula, si es comprimido, si es tableta. Fíjense que ustedes tienen. Uso oral, pero no dice qué es, ¿no ven? Ok, vamos aquí. Esa es una amoxicilina que venció el 6 de 2020. Eso es una cápsula, ¿ya? Este aquí lo voy a abrir y la otra voy a pasar entre todos ustedes. Ya vieron la cápsula que se supone, ¿no? Sí, no tanto, mira. La cápsula me reúne dos partecitas, ¿ya? Y dentro hay un polvo, ¿ya? ¿Entendieron? Eso de aquí es así, para que pueda atravesar toda la parte de saliva, llegando a la parte del estómago, y en el estómago el ácido empieza a querer deshacerlo, ¿ya? Y después eso solo va a estar liberado, ese polvo, dentro del intestino delgado del paciente. Eso me protege para que el fármaco no se perca antes del inicio. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Pacientes, ustedes si quieren pueden abrir, asociarse con el polvo, lo mismo acá. ¿Ya? Ese es por último, ese ahí es. ¿Ah? ¿Cómo? Se não tivesse essa cápsula aqui em volta, é como se fosse perto, seria como isso. Va perdiendo, va. Un ratito, déjame ver esto. 2019. Es lo mismo. Estás haciendo eso, ¿eh? Es lo mismo. Eso de aquí. Se va deshaciendo el polvo. ¿Ya? Y el camino se va perdiendo. O sea, al entrar en contacto con la saliva empieza a deshacer y ni todo llega directamente al estómago. Algunos fármacos son sensibles al ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico del estómago lo destruye. Entonces, si el fármaco se destruyó, es como si estuviera ingeriendo polvo sin ninguna necesidad. ¿Entendiste? Este, por ejemplo, este es un comprimido, es una tableta. ¿Ya? Esa tableta, si yo pongo en mi boca y mantengo ahí por un tiempo, luego empieza a tener un sabor amargoso, un sabor más feo. ¿Entendieron? Eso también ayuda a la cápsula para que usted pueda deglutir y no sienta mal sabor. Dígame. No. No, divertido ya es diferente. A ver, este. Eso igual es un comprimido normal, ahorita lo voy a pasar con ustedes. No, está filmando eso. Y cuando lo hace, ¿no? Lo enseñar. Bajaditos. Vaya a pasar. Ese blanquito es un comprimido y ese rosadito es un comprimido recubierto. Es lo que me pregunta el doctor. El comprimido recubierto tiene dos finalidades. También ayuda para que se absorba un poco más adelante, pero su principal utilización es para que no sienta el mal sabor que tiene el fármaco. ¿Ya? El comprimido recubierto, fíjense que es una película, si quieren que sacar esa película. Y la cápsula no, la cápsula son dos separaditas que están ahí. La cápsula, ella puede ser así, o puede ser cápsula de gelatina. Si me desmayo acá por el medicamento, es un tóxico, ¿ya? Cuidado. No tengo ninguna de gelatina. Esa cápsula así con líquido. Eso. Estas son cápsulas de gelatina, por ejemplo, el ibuprofeno. Omega, apenas. Eso, por ejemplo, el dextrosol. Eso no da necesidad. Ese medicamento acá lo he comprado en River para ensayar cómo era y que su respuesta era. Sinceramente, el sabor que me dio ganas de vomitar con esto acá, prefiero ni comprarlo más.
Supuestamente son medicamentos para mejorar la energía, para dar un poco más de apetito a la vida del paciente. No pierdas tu tiempo, eso es echando para la basura. ¿Ya? ¿Eso ya pasa? No. ¿Ok? ¿Entendieron más o menos? Entonces, las presentaciones por vía oral, yo tengo tabletas, comprimidos encubiertos, cápsulas y cápsulas de gelatina blanda. Mínimo 5 presentaciones por vía oral. Tabletas, comprimidos encubiertos, cápsulas y cápsulas de gelatina blanda. ¿Ok? Hay una otra presentación que son cápsulas de liberación prolongada o de liberación retardada. No creo que tengan ninguna acá para mostrar, siempre tenía, pero eso se va perdiendo mis... ¿Cuáles son esas que... ¿Cuáles son esas que una vez la mitad tuvo que ir al rato de eso? Son comprimidos a base directamente. Hay otros que son comprimidos masticables, ¿no? Las cápsulas de liberación retardada es más o menos como si fuera esa aquí o de la amoxicilina. Fíjense si alguien tiene una cápsula y en su parte de frente tiene varias bolitas. Normalmente son cápsulas. Tabletas y comprimidos. No, tiene varias bolitas ahí adentro. No, creo que es el mismo de los. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué me preguntaste? Tabletas y comprimidos es diferente. Es diferente. Para mí lo puede manejar como lo mismo en el día a día, pero tiene su diferencia. Ya por allá es perfecto. Cápsulas de liberación retardada. Uno de esa mitad. Estaba mi doctora de de vuelta. Debería haber creído en vos, oye. Tenía razón. Abra. Vamos. Cápsula de comprimido, ¿ya? Tableta, comprimido recubierto, cápsulas de gelatina blanda, y cuando me va a dar una cápsula o un comprimido, una tableta, algo, fíjense si son de liberación retardada o liberación prolongada. Por ejemplo, dentro de esa cápsula yo tengo otras cápsulas pequeñitas. Significa que ese fármaco, el ácido solo va a lastimar un poco la membrana y esas bolitas van a llegar al intestino casi completamente íntegras. Cuando llegue en contacto con el intestino, al poquito se va deshaciendo y durante 24 horas, de a poco en a poco, se va absorbiendo cada una de esas bolitas ahí. ¿Me entendieron? Exactamente. ¿Ya? ¿Entendieron? Siempre que vaya a administrar un fármaco al paciente, averigüe, porque eso le va a influenciar mucho si va a dar a cada 8 horas, a cada 12 horas, a cada 20 horas o cuántas veces le toca administrar. ¿Entendieron eso? Ok. En relación al comprimido, tableta, no me molesto mucho. Si usted me diga comprimido, me diga tableta, ok, les entiendo. Pero esto es un comprimido, ¿ya? Y esto es una tableta. Fíjense que es totalmente diferente uno del otro. ¿Okay? El comprimido literalmente le comprime todo. Normalmente son redonditos y son pequeñitos. Y las tabletas son más parecidas con la cápsula porque son más agradaditas. ¿Me entendieron eso? Otra cosa. Ustedes siempre se van a fijar si ese comprimido tiene una línea al medio, ¿ya? Vayan pasando y fíjense que hay una línea a la mitad de ese comprimido ahí, de esa tableta. Eso. Si tenés un fármaco que tenga una línea al medio, eso significa que, digamos, si el fármaco sea de 400 miligramos, en una parte de él tiene 400, o tiene 200, y la otra tiene más 200, ¿entendieron? ¿Ya?
¿Alguien no entendió eso? Tenés un fármaco con una línea al medio. Una mitad tiene 200 y la otra mitad tiene 200. Y si tenés un fármaco de 100 miligramos que está con una cruz al medio, ¿qué significa? Cada cuarta parte tiene un pedacito. 50, 50, 50, 50. No, 25, 25, 25, 25. ¿Qué? ¿Entendieron eso? Se van a acordar de mí más adelante. Necesitar. Si no entendieron, dígame. Sí, otra vez. Pero está en la mitad, ¿no sería 50 y 50? Este, a ver, Y otros que tienen una cruz, dice. eso. ¿De cuánto viene ese fármaco? ¿De cuánto viene? Tómelo. De 10. 10 miligramos. Entonces hay 5 en una mitad, 5 en otra. ¿Ya? Fíjense algunos si tiene un fármaco que tiene una cruz. ¿Nadie? ¿Ninguno? Normalmente los comprimidos vienen así. No. Por ejemplo, Diazepam. Aquí tiene una cuarta, otra cuarta, otra cuarta y otra cuarta. Entonces lo divides en 4 pedacitos y cada uno se lo toma. ¿Entendieron? Ah, doctor, entonces así que puedo sacar el fármaco, sacar un pedacito y volver a guardarlo para más tarde. No, no debería ser eso. Una vez que abra el fármaco, ya lo contaminas. Ya, quitar y producir más daño al paciente. ¿Cómo era la frase de Julieta? Primo no noche. ¿Entendieron? Comprimido, tableta, cápsula, cápsula de generación retardada y cápsula de gelatina. ¿Entendieron eso, no? Sí. Esos fármacos todos vienen directamente, van al estómago y ahí empieza a ser sumado. Pero existen otros fármacos que son sublinguales, son para poner bajo língua. Ese es el nifedipino. Si ustedes se dan cuenta, ese fármaco que si ya tuvieron vivenciando por hospitales, ese medicamento aquí es común que, digamos, usted me va a destruirlo y va a poner bajo língua, ¿ya? Cuando pase la clase práctica con ustedes, les voy a hablar, no poner bajo língua, vamos a ver. Ese ahí encima. ¿Cómo se llama eso? Cápsula, tableta. Comprimidos sublinguales. Comprimidos sublinguales. Ese, por ejemplo, le debería no amasar y poner bajo língua. El comprimido sublingual es aquel que yo pongo y el fármaco está hecho, elaborado para que las sublinguales, las glándulas que hay aquí, liberen amilasa salivar. Y el fármaco se deshace, la parte, por la propia amilasa. Eso de agarrar un fármaco y amacetarlo, como dice acá, es una adaptación que hacemos al día a día con el captopril y con el nifedipino. No quiere decir que sea hecho para eso, pero funciona, tiene respuesta. ¿Me entendieron o no? Si usted tiene un fármaco que dice comprimido sublingual, como por ejemplo ketorolaco, perfecto. Aparte de eso, ni todo comprimido lo voy a poner bajo língua para que pueda hacer su efecto. ¿Entendieron eso? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque le voy a decir que la vía sublingual es mucho más rápida para hacer efecto, pero ni todos sirven para eso. ¿Está bien? Termino los fármacos que ingresan por vía oral y entro a los fármacos que son endovenosos. Ah, no, falta. Solo tengo este. Ese aquí es un antibiótico padecidísimo, ¿bien? Y ese fármaco viene en polvo para suspensión. Eso no es un muy a no sé qué hacer polvo que me va a poner. ¿Ya? Polvo para suspensión. Soy mágico. Ese polvo para suspensión, lo que vamos a hacer, por si acaso, es hervir un poco de agua. Lo vamos a esperar esfriar, no va a tomar eso, lo vamos a esperar esfriar.
mezcla de esa forma, ¿ya? Y le va a administrar al paciente de tiempo en tiempo, ¿me entendieron? Es importante porque hay fármacos que vienen en jarabe y fármacos que vienen en polvo para suspensión. Si es en jarabe, normalmente esos fármacos son adocicados, ya tienen sabor, ¿ya? Contienen gluten, contienen azúcar y así por delante, glucosa y etc. Y los polvos para suspensión son polvos, son pó, y lo que tengo que hacer es diluir ese medicamento. Eso va a ser fundamental porque imagínense, si usted me da un polvo para suspensión, un jarabe, una mamá o suspensión en polvo, él llega en casa para dar a su hijo y usted no le explicó que tiene que hacer hervir la agua, tiene que esperar esfriar y le va a poner hasta una cierta marquita. A veces la mamá agarra agua directamente del grifo y como saben, el grifo ni siempre está con la agua limpia. Entonces, en vez de dar solamente un medicamento que le iba a hacer daño al bebé, lo que estoy haciendo es produciendo una infección intestinal o otra cosa. ¿Entendieron eso? Puede ser, essa aí é um pouco mais natural, essa aí é um pouco mais limpia, ¿ya? Água mineral ou água fervida, ¿está bien? Outros fármacos, por exemplo, como esse de acá, ciprofloxacina com hidrocortisona. Esse fármaco tiene un contagotas acá, ¿ok? Lo meto, aperto, saco y es un líquido más gelatinoso, más lechoso. ¿Están viendo? Ese fármaco, por si acaso, fíjense su vía de administración. Pasa su primo, ese también, y como ya está metido, siquiera puede poner, vayan pasando entre ustedes. Tanto esse quanto esse é para a via óptica, para o ojo, ¿ya? Y si quiero poner un fármaco en el ojo del paciente, si voy a poner colirio, el ideal es explicar al paciente, súbase el párpado superior y baje el párpado inferior. Levántese la cabeza hacia arriba y ahí le da sus 2 gotitas. ¿Entendieron eso? Estoy viendo, entendiendo mucho. ¿Está muy fácil la clase o me falta dificultad en la vida más? Una vez preparada, máximo 20 días en un lugar no congelado, ¿no? O sea, en la heladera o algo, un ambiente que tenga con temperatura adecuada, ¿ya? 20 a 30 días máximo, no debería pasar más que eso. No, eso ahí es líquido, todos ellos son líquidos, esses acá. É porque esse aí é mais espesso, ¿ya? Esse acá, lo mismo, fíjense, para el ojo también ese, ¿no? No digo nada, vayan pasando. Doctor, ¿y eso, o sea, por líquido se llamaría medicación líquida nomás? En gotas. En Gotas, por ejemplo, todos esos son gotas. Esse é em polvo, ¿ya? Y cuando vas a prescribir, vai colocar paracetamol en gotas, tantos miligramos, abajo le ponga un frasco. Y cuando vayas a poner la transcripción, va a decir aplicar en el ojo 2 veces para tal cosa. ¿Entendió? Es diferente, por si acaso. Si le doy un paracetamol en tableta, le voy a decir tomar. Si le voy a dar un paracetamol en gotas, ¿qué le voy a decir? Aplicar. Cuidado que el verbo cambia. Aplicar, inyectar, hinchar, colocar. ¿Entendieron? Tomar, tomar, ingerir, ¿ya? Comprimido, ¿ya? Si es gotas, aplicar. Ahora, ni todas las gotas son para el ojo. Por ejemplo, ustedes están dando con simeticona. Eso no es para el ojo, cuidado. Y va para el oído. ¿Ya? Pero ese pone en el oído. No, hay otro que es para el oído. Ah, ya, eso. ¿No? ¿Ese es para el oído? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con cuál es la vía de administración, porque el fármaco viene en gotas,
pero hay unos que es para el oído, otros es para la nariz, otra para poner bajo boca también, bajo lengua. Entonces hay que siempre ver bien qué tipo de presentación viene y para qué se usa. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Tableta, cápsula, comprimido, gotas, jarabe, inyectado. Los fármacos que se administran por vía parenteral, ¿ya? Parenteral, son fármacos que me van a atravesar pared. ¿A qué me refiero a eso? Piel, ¿ya? Y si voy a poner un fármaco que atraviesa la piel, ese fármaco, su vía de administración puede ser, pero no vamos a acelerar la vuelta. I, V, O, E, V. I, M, S, C, O, I, D. Intradérmico, subcutâneo, intramuscular, endovenoso o intravenoso. Essas são as vias de administração parenteral. São fármacos que vão atravessar a parede, a piel. Há outras más, como por exemplo epidural, peridural, que são docentes de anestesiologia, ele vai dizer, para poner um fármaco general, para poner uma anestesia general em el paciente, lo hago tal vía de administración. Voy a explicar de otras formas más. Pero, ahorita conmigo un fármaco profundo, quiero que maneje parenteral, intramuscular, endovenoso, subcutáneo e intradérmico. ¿Entendieron eso? Ok. Por último, fármacos por vía retal. No tengo ningún supositorio acá. Hay fármacos que son para introducir en el reto. Y eso me posibilita que se absorba mucho más rápido que el medicamento. Así como sublingual, se absorbe en cuestión de minutos. Y así en cuestión de minutos, el vía retal también funcionaría. Ese es el subcutáneo. Digamos que ustedes tengan un paciente y ese paciente está con 39 grados de fiebre, ¿ya? Es un paciente que está vomitando mucho. ¿Qué le daría? ¿Vía oral o vía anal? ¿Ya? Depende. ¿De qué depende? De la edad del paciente. Si es un bebé, creo que Si se le es un pone bebé, usted le pone por supositorio, ¿ya? Si es un paciente de 40 años, te va a dar una patada, ¿ya? Primero, el fármaco no tiene para esa dosificación un paracetamol, ¿o no? El supositorio viene de 100 miligramos, ¿ya? Para el bebé, ok, pero un paciente adulto le da por vía oral, o le da por vía intramuscular, o le da por vía endovenoso. Por eso hay varias vías de administración y a veces los fármacos tienen varias presentaciones diferentes. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Ahorita con ustedes estoy pasando en las rodas vacunas, ¿ya? Esas, por ejemplo, son vacunas contra el COVID. Hay Sinopharm y la otra no me acuerdo qué marca es. ¿Ah? AstraZeneca. Ya. Entonces, los fármacos normalmente vienen ya preparados, ya diluidos, o vienen, por ejemplo, igual a esta presentación acá. Súper buena ese fármaco. Ese Terbosil, ya, le paso, pero no lo abrí por ¿ya? Ese fármaco viene en polvo, ¿ya? Y para aplicar ese medicamento tampoco lo agite mucho así, ¿ya? Ya. Es porque se no precipite, eso no quiero. Ese fármaco, lo que no... y ese fármaco viene en polvo. Entonces, cuando voy a prescribir ese medicamento al paciente, tengo que garantizar que venga su agua y su jeringa para pinchar. ¿Entendieron? Eso es lo que le voy a decir al fármaco 2. ¿Ya? Ese medicamento, por ejemplo, viene con lidocaína, con anestésico, para que no sienta tanto dolor el paciente. Pero necesito hacer prueba de sensibilidad para ver si el paciente es alérgico o no. Y si le hago la previa prueba con lidocaína, no va a funcionar. ¿Me entendieron? Entonces hay siempre que
conocer el fármaco, conocer los factores que están involucrados para no meter pata y no matar al paciente. ¿Entendieron? Cuando vayamos avanzando más, voy a avanzar metade solo, ¿ya? Y el ojo no deberíamos hacer, y arriscarse mucho, ¿ya? Intrasubcutáneo circular, ¿ya? Y el ojo no deberíamos hacer. Cualquier elemento que usted meta al ojo del paciente va a tener una reacción, no debería ser. ¿Ah? Sí, ¿ya? Es porque el terbosil y la bezetacil aquí tienen 3 penicilinas mezcladas. Ese hace efecto más rápido, duele menos. ¿Ya? La bezetacil duele más, porque es un tipo de penicilina no. ¿Ok? Bien. Esto para ustedes, como voy a la práctica, le va a complicar un poquito, porque cuando vayamos a avanzar la teoría, voy a hablar sobre farmacocinética, farmacodinámica y cada uno de esas vías de administración. ¿Ok? Entonces, como ustedes siempre avanzo un poquito antes, porque la teoría, ¿alguien no entendió? El tema de hoy, por si acaso, está en el capítulo 5 de Aristín. Bien, vaya a dar una leída, porque cuando avancemos la teoría la próxima semana, quiero que sepan todo perfecto. ¿Ok? Quiero que ustedes me hagan una receta de este fármaco que está con usted. Ya cada uno tiene un fármaco, ¿ves? Hacemos ahora. ¿Cómo? En Aristín, ya es un libro que está disponible digital, lo voy a volver a enviar al grupo, ¿ya? De ese libro, capítulo 5, es solo de esa clase.